Nuestro corazón debe tener gratitud y alabanza para ti, Padre, pero es bello estar unánimes, Padre Santo, dándote la gloria, dándote la honra, Padre. Gracias porque nos permites en este país tener, Señor, esa libertad, aunque sea, Padre amado, con unas restricciones, esas restricciones que nos han puesto, que esperamos, Señor, que pasen pronto, Padre. Pero Dios, en este momento, Señor, queremos unidos en un mismo sentir, darte gloria, darte honra, darte alabanza y darte adoración. Oh Señor, como dice Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por todo y en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, en esta mañana debemos de dar gracias a Dios por todo. Debemos de aprender a agradecerle a Dios por todo. Ahí donde usted está y ahí en sus casitas también que ustedes están, únase a nosotros y con sus palabras, con sus propias palabras, alabe al Señor, dígale al Señor: gracias, Padre. Gracias, Padre, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia se ha manifestado en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te damos toda gloria y te damos toda honra a ti, Señor. Te alabamos porque eres bueno. Te alabamos porque eres bueno. Te alabamos porque eres maravilloso, Señor. Porque hoy podemos estrenar el favor de tu gracia. Porque hoy podemos estrenar el favor de tu misericordia, Padre. Queremos darte gracias, queremos darte gloria, queremos darte alabanza. Usted, hermano, ahí usted puede estar orando y alabando al Señor. Cierto que no podemos gritar, pero nosotros podemos ahí en nuestro sentir. Si usted quiere arrodillarse, usted se arrodilla. Si usted quiere levantar sus manos, levante sus manos y exalte al Señor en esta hora. Digámosle: Señor, te damos gloria, te damos honra, porque eres maravilloso, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, Dios, hoy podemos estar aquí. Gracias, Señor, porque hoy nos podemos acordar de dónde tú nos has rescatado, de dónde nos has sacado, Padre, y te damos toda gloria y toda honra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos bendices. Te alabamos, Padre, y te exaltamos, Dios soberano, creador de todas las cosas. Creador de todas las cosas eres tú. Y hoy, Señor, y en este tiempo que hemos estado viviendo, tú nos has demostrado, Padre, que sigues siendo Dios, que sigues siendo, Señor, soberano sobre todas las cosas, sobre todo reino, sobre toda nación y sobre todo hombre. Padre, en esta mañana te quiero pedir, Señor, con todo el corazón, Padre, que tú nos hagas entender a cada uno de nosotros que tú has sido bueno, Señor, que tú has sido maravilloso, porque lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Hermano, hermana, y mi persona también lo he analizado y lo he experimentado. Nosotros, hermanos, cada día debemos de tener un corazón más agradecido delante de Dios. Debemos darle gracias a Dios por todo. No debemos de estarnos quejando tanto. No nos quejemos tanto, hermano. En esta hora le pedimos al Señor, le decimos: Señor, dame un corazón más agradecido. Eso es lo único que nos ha faltado, un corazón más agradecido. Detente a pensar un momento nada más, hermano, y analiza todas las cosas buenas que has recibido de Dios. Nada más analiza todas las cosas buenas que tú has recibido de Dios. Analízalo por un momento. Gracias a Dios porque tienes salud. Gracias a Dios porque te puedes levantar, porque puedes caminar. Gracias a Dios porque tienes un techo que te cubre, hermano. Gracias porque te has podido comer un tamalito, hermano. O quizás solamente te has podido comer un pintito con huevo. Pero, hermano, aprendamos a darle gracias a Dios en todo lo que tenemos. Por lo mucho, por lo poquito, por la abundancia, por la escasez.
Porque quizás, hermanos, si tú ves las noticias, supongo que sí, muchos de nosotros podemos ver cuántas personas tienen que emigrar de sus casas, de otros países, para poder sustentar a sus familias, para poder salir adelante. Y nosotros no hemos tenido la necesidad de eso. Por eso en esta mañana es un motivo más para decirle: gracias, Señor, porque he tenido abundancia, he tenido escasez, pero te alabo, Señor. Te alabo porque en medio de todo, Señor, tú has estado conmigo, Padre. Te alabo porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido misericordioso, Señor. Quizás tal vez muchos hemos pensado: no hay plata, no pude comprar los estrenos, no pude ir a pasear, no tengo dinero. Pero, hermano, tienes cosas que no tienes valor, que no tienen valor. Tenemos cosas que no tienen valor. Tienes la salud, tienes a tu familia, y esas cosas no tenemos con qué pagarlas. Tenemos un techo que nos cubre. Tenemos el privilegio de tener a Dios en nuestras vidas, hermanos. Solamente cada día, hermanos, debemos de tener un corazón más agradecido delante de Dios. Decirle a Dios: Padre, gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tu mano poderosa no nos ha soltado, Señor. Porque tu mano poderosa hoy se ha manifestado en la vida de cada uno de mis hermanos. En mi vida, Señor, he visto tu gloria. En mi familia he visto tu gloria. Y mis hermanas y mis hermanos también han visto tu gloria, Padre. En medio de tiempos tan difíciles, Padre, sabemos que tu mano no nos ha dejado, que tu mano, Señor, no nos ha desamparado. Por eso, Señor, cómo no darte gracias, Padre. Cómo no alabarte, Señor. Cómo no bendecirte, Padre amado. Te damos toda gloria, te damos toda honra, Señor. Te damos toda alabanza, Padre bueno, porque tú has sido maravilloso, Señor. Hoy te damos gracias porque tu mano poderosa no nos ha soltado. Porque en medio de esas circunstancias difíciles, Señor, sabemos que tú has estado ahí. Hermano, tú sabes que Dios ha estado ahí sosteniéndote, diciéndote: yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, porque yo soy tu ayudador. Y si en esta mañana, hermano, usted se ha sentido desmotivado, si se ha sentido desanimado, el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostengo. Pero recordemos, hermano, que solo buscando la presencia de Dios, buscándole a Él cada día, yendo a la fuente de vida inagotable, es donde nos vamos a saciar, es donde nos vamos a sustentar, es donde vamos a activar nuestra fe cada día. Por eso hoy es un día para que cada día, para que analices el cada día que Dios te ha dado, que han sido muchas malas bendiciones y las que vendrán en el nombre de Jesús. Porque si de algo, hermano, yo tengo certeza, y muchos tenemos certeza, de que Dios no nos desampara, de que Dios no nos ha dejado, de que Él nos sustenta. Hoy es tiempo, hermano, para que activemos nuestra fe. Hoy es tiempo para que tú y yo activemos nuestra fe. Y hoy más que nunca en estos tiempos difíciles le digamos: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú eres mi aliento. Cuando siento que no puedo más, es cuando tú me das esa mano de poder para levantarme, para salir adelante. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos. Hoy reconocemos que te necesitamos. Gracias, Señor, porque has estado ahí. Gracias, Señor, porque tu amor nos sustenta. Gracias, Dios, porque en medio de toda circunstancia hemos tenido esa paz. Hemos tenido esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué lindo eres, Padre. Qué lindo eres, Dios. Ahora podemos entender, hermano, el texto que dice que esa paz que el mundo no da,
Y esa paz que el mundo no entiende, solo Dios te la da. Solo en Cristo puedes encontrar ese dulce refugio. Puedes recostarte al pecho del Padre Celestial y sentir paz y sentir tranquilidad. Eso es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y entre el que no es hijo de Dios. Por eso somos privilegiados. Y vamos a seguir en este mismo sentir, alabando al Señor en esta mañana. Y con un corazón cada día más agradecido por lo que Él nos da. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Bendecimos, Padre. Te damos gracias, Padre. Gracias, poderoso Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Puedo usar sus palmas, hermano. Proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Poderoso
siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar. Nadie te iguala, Tu poder Dios. y hoy tu Sí, majestad. Señor, eres grande. Eres principio y Eres eres el final. principio, Y eres el para fin de siempre todo, tú Padre. reinarás. Y tú reinas para siempre, Padre. Reinas para siempre, poderoso Señor. Recibe la alabanza, recibe este aplauso, Señor, de todo tu pueblo, Padre, que te ama y está aquí perseverando, Señor, cada día. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a cantar, vamos otro corito ahí, Charito, porfa. Otro, porque hoy es un día para glorificar y alabar al Señor. ¿Cómo nos hace falta, verdad? Estar con más orgullo, pero de ahí ahorita hay que bajar. Bueno, aquí vamos. Pero es actitud de nuestro corazón también que cuenta mucho. Gloria a Dios. Perfecto es tu amor. Sí, Señor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
grande y bueno es Dios. Gracias por habernos redimido, Señor, con tu sangre preciosa, limpiarnos de todo pecado. Bueno, hermanitos, vamos a recoger las ofrendas en esta mañana. Y oramos. Oh Padre bueno, una vez más, Señor, te bendecimos, Padre, por todo lo que nos has dado. Te agradecemos, Señor, oh Dios, por la cosa más pequeña, desde la cosa más grande que tú nos das. Gracias, Señor, porque has proveído cada una de nuestras cosas, Señor, que necesitamos. El alimento, el sustento, el techo, el abrigo. Padre, yo te pido, Señor, que si en algún momento, en este momento hay algún hermano que esté pasando por dificultades, que no tenga, Señor, oh Dios, sustento, Padre, o trabajo, que tú le proveas, Padre, conforme a su necesidad, Padre amado. Multiplica esta ofrenda, Señor, y este diezmo, bendícelo, Señor. Tú sabes el propósito con el cual, Señor, se usa, Padre amado, con el cual se recoge, que es para seguir, Señor, bendiciendo tu obra. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano que da con amor para ti, Padre. Gracias, Padre bueno. Amén. Pueden pasar. Y les voy a pedir que busquen ahí en Salmo 8. Salmo 8 del 1 al 5. Amén, hermanos. ¿Sí tienen? Bueno, voy. Salmo 8 del 1 al 5. Leo para ustedes. Gloria y honra, la gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de los enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Qué lindo, hermanos. Dios nos ha coronado de honra y de gloria. Bueno, hermanitos, vamos a dar unos pequeños anuncios. Les recordamos que las primicias se recogen el próximo domingo, si Dios lo permite. Los cultos están normales el próximo martes a las 7 de la noche y el próximo domingo, si Dios lo permite, también a las 10 de la mañana. Oración, la oración sigue aquí, no se para. Gloria a Dios por ese ejército que viene en las mañanas a estar orando, a estar intercediendo aquí. Aquí hay un grupo de hermanas y hermanos a los cuales usted se puede agregar si tiene tiempito, que yo sé que muchos sí lo tenemos y podemos hacerlo. Es una gran bendición, hermano. Y el martes, los miércoles y los jueves de 8 de la mañana a 9, aquí se está orando y se está intercediendo. Entonces, hermano, ojalá usted pueda ser parte de ese ejército que Dios está levantando, porque necesitamos mucho, mucho de la oración. Necesitamos, la oración es, bueno, nuestro sustento, ¿verdad? Entonces las estamos invitando muy cordialmente y las transmisiones siguen normales por Face. Entonces, para que sepan, ahora sí, vamos a pasar a nuestro pastor y a recibir la palabra en esta mañana. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Y por supuesto damos también una cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando de forma virtual a este servicio en esta mañana. Creo que
cada día nos vamos acercando más a dejar ya la transmisión de un lado para pasar en vivo y en lleno y en pleno a todos nuestros servicios ya presenciales. Damos muchas gracias a Dios por todo el tiempo que nos ha permitido trabajar de esta forma, pero creo que de alguna forma todo lo que comienza en algún momento debe de también terminar para dar paso a lo que esencialmente debemos de ser como iglesia. Y es que todos tenemos la necesidad como cristianos de congregarnos presencialmente, aunque no podamos abrazarnos como de costumbre, pero necesitamos vernos y necesitamos sentirnos. Es parte de la esencia de la vida cristiana. Bien, yo quisiera incomodarles hoy. Creo que a nuestra hermana que nos apoya, que nos ayuda con los cantos, le faltó una canción. Y yo no quisiera pasar por alto esa canción en esta mañana. Creo que es una canción muy hermosa, muy linda, que nos bendice y nos edifica. Y por tal motivo, pues yo quisiera invitarle a que en esta mañana usted y yo pudiésemos también cantarla. Cantarla no, meditarla, sentirla, pensarla, tararearla. Porque usted puede abrir su boca, pero que su palabra no vaya más allá del cubrebocas que usted tiene. Así de que si usted tiene a bien ponerse de pie, puede hacerlo, y si no, puede quedarse sentadito, no hay problema. Pero vamos en esta mañana a entonar este canto, pero antes permítame en esta oportunidad poder orar y poder, hermanos, encomendar este tiempo en el que vamos a entrar a la gracia y a la buena voluntad del Señor. Así que oramos primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias, Dios mío, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy estar en esta mañana acá en este lugar. Gracias por darnos la oportunidad de presentarnos, Señor, en tu casa para disfrutar no solo, Señor, de tu presencia, sino disfrutar de la compañía de nuestros hermanos a nuestro lado, de aquellos, Señor, que también, igual que nosotros, hemos sido alcanzados por tu bendita gracia salvadora, y que hoy nos encontramos aquí, Dios mío, para aprovechar este tiempo que tenemos y darte culto y dar honor a tu santo y bendito nombre en esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos celebrar hoy, este domingo, nuestro último domingo, Señor, de servicio de este año. Gracias por darnos la bendición, porque hoy reconocemos que tú, Señor, nos has acompañado durante todo este largo tiempo, Señor, y hoy tenemos este privilegio de poderlo celebrar de esta forma en esta mañana. Bendícenos, Señor, y prepara nuestra mente, nuestro corazón, que hoy mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, esté dispuesto a oír tu palabra, a oír tu voz. Que tu palabra, Señor, sea exhortación a nuestro corazón, sea consuelo a nuestro corazón, sea fortaleza a nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos vivifique en esta mañana por tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que preparamos nuestro corazón para escuchar este canto y meditar en él en esta mañana. No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús.
precioso Jesús. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí y lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Dice tu sangre por mí y dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y santo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y santo, sobrenatural, sobrenatural. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y santo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y santo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y santo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y santo, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Yo no lo puedo entender, es sobrenatural. Y hoy lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. Amén y amén. Si usted gusta, puede darle un buen aplauso al Señor en esta mañana.
por su amor, por su misericordia en esta mañana. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hemos llegado, en lo que a domingo y culto se refiere, hemos llegado a nuestro último servicio de este año. Y ha sido costumbre nuestra, y creo costumbre en todas las iglesias, que al finalizar el año siempre procuramos buscar una palabra con la cual terminar. Tal vez una palabra que pueda encerrar todas las experiencias vividas o la motivación suficiente para continuar un año más de vida, si así el Señor lo quiere. Y a veces esta tarea se hace tan difícil porque podemos caer en el terrible peligro de caer en la emoción, de caer en la situación donde lo que quisiéramos de repente solamente es motivar y no dejar una enseñanza profunda, algo que cale y quede asentado en nuestro corazón. Así que esta tarea se hace bastante difícil, y yo no quisiera de ninguna forma, por supuesto, en esta mañana caer en ese peligro o caer en esa situación de solamente tener para usted un mensaje emocional, motivacional, donde salgamos, como os decimos vulgarmente, con las pilas puestas. No, quisiera hoy más bien terminar con una palabra que pueda causar en nosotros una verdadera reflexión en nuestro corazón, a través de la cual podamos vernos, podamos mirarnos a nosotros, podamos ver nuestra pequeñez y reconocer la grandeza de Dios sobre nuestras vidas. Y en este trabajo pues he estado pensando, y quisiera hoy terminar con un texto bíblico del apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, que me parece a mí que sería una forma muy honorable, muy honrosa para la iglesia terminar este año, que ha sido un año, por supuesto, lleno de tantas cosas. Un año lleno, por supuesto, de muchas tristezas. Un año, por supuesto, lleno de angustia para muchos, de preocupación para otros tantos. Tal vez para otros no, pero creo que la mayoría de nosotros, de una u otra forma, hemos sido afectados en todo este tiempo que hemos vivido. Y como digo, de muchísimas formas hemos sido afectados. Y cuando nos encontramos dentro de toda esa afectación en nuestra vida, no sé si a usted le ha pasado, pero creo que es algo muy natural de nosotros, el preguntarnos muchas veces el por qué vivimos esas situaciones, o por qué nos pasan esas situaciones, o por qué hemos tenido que enfrentar situaciones como las que de repente pudimos haber enfrentado en todo este año que ha concluido. Y lo triste de todo esto es que entre más nos preguntamos cosas, menos las entendemos y menos respuestas hay para nosotros con respecto a todas las cosas que vivimos. No sé si solamente es un efecto en mi persona, o también es una experiencia también para ustedes, o por lo menos para la mayoría, que nos preguntamos tantas cosas dentro de todo esto y no encontramos respuesta. Pero quisiera hoy poder hablar acerca de estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y vamos, como dije, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, que dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El tema que quiero compartir con ustedes es precisamente eso, y he tratado de extraerlo textualmente, y vamos a terminar este año con ese tema, con esa enseñanza, con esa reflexión en nuestro corazón. Demos gracias en todo. Por supuesto que cuando encontramos esta declaración del apóstol Pablo, podemos hacernos muchas preguntas en esta mañana. Y una de ellas sería obviamente el hecho de debemos de dar gracias a Dios en todas las situaciones, en todas las cosas que hemos vivido. ¿Qué piensa usted con respecto a todo esto? Pero bien, permítame rápidamente ubicarnos un poco en el contexto de esta carta. Esta carta es escrita aproximadamente entre el año 50-51 de nuestro Señor Jesucristo, mediados de ese tiempo, entre el 50 y 51, lo cual supondría que fue escrita como 20 años después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo.
Estamos hablando entonces de una carta fresca, de algo que está en el ambiente todavía, aquella experiencia del ministerio de Jesús, y que por supuesto Pablo va a escribir esta carta desde Corinto, con la cual esta iglesia ha sido establecida, ha sido fundada por el mismo apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Estando el apóstol Pablo en esa ciudad, se nos relata tanto por lo que tenemos en el libro de los Hechos, se nos narra la situación de que el apóstol Pablo estuvo aproximadamente durante 3 semanas en ese lugar. Otros creen que estuvo mucho tiempo más, pero según lo que la escritura nos enseña, Pablo dice que predicó 3 sábados continuos en esa ciudad, en la sinagoga de los judíos, porque dicho sea de paso, en esa ciudad de Tesalónica había una sinagoga judía, y como era costumbre del apóstol Pablo, Pablo iba en este caso una vez los sábados, los días de reposo, a este lugar, y ahí predicaba el nombre de Cristo, usando las escrituras del Antiguo Testamento para dar veracidad de que Cristo efectivamente era el Mesías, el Redentor, el Rey. Y nos encontramos entonces dentro de este ambiente. Es una iglesia que está recién naciendo, es una iglesia a la cual el apóstol Pablo llega a amar de una forma muy profunda en su corazón, de tal forma que en el capítulo 2, capítulo 3, Pablo expresa ese afecto hacia estos hermanos en ese lugar. Pero cuando el apóstol Pablo hubo predicado esos 3 sábados, dice la escritura que los judíos que estaban en las sinagogas comenzaron a tener persecución contra el apóstol Pablo y contra también su compañero de milicia en ese momento, de tal forma que la gente, ya los que se habían convertido, vieron la necesidad de pedirle al apóstol Pablo que se fuera de la ciudad para evitar su muerte, porque esa era la intención de la gente, de los judíos en esa época, era matar al apóstol Pablo. Porque ya para ese momento muchos judíos habían creído al evangelio. Dice la escritura que otro tanto de mujeres griegas de la alta sociedad en Tesalónica también habían creído al evangelio. Así que ya se había hecho una congregación muy interesante en ese lugar. Y todo esto pues va a pasar durante ese tiempo. Pero seguidamente a eso el apóstol Pablo, cuando sale, la persecución no cesa con los creyentes que han quedado allí. Y son creyentes pues que relativamente son nuevos, están recién iniciando, pero ya comienzan a vivir y a experimentar una persecución, no por parte del Imperio Romano, sino de parte de los judíos, que por supuesto estaban opuestos ante la predicación ahora del evangelio y con todos aquellos que habían abrazado el evangelio. Así que es interesante que dentro de todo ese contexto en el que ellos están viviendo, el apóstol Pablo tiene un gran deseo de estar con ellos, pero no puede, de alguna forma no le es posible visitar nuevamente a esa ciudad, pero él envía a Timoteo para que averigüe, para que investigue cómo está la situación allá. Y el reporte de su hijo espiritual Timoteo le da indicaciones de que los hermanos en Tesalónica están muy bien firmes, están muy bien plantados en la fe, están bien asegurados en la fe, de tal forma que el apóstol Pablo por supuesto obtiene un regocijo porque se da cuenta que su trabajo misionero y la predicación del evangelio en esa ciudad no ha sido en vano en lo absoluto, ya que hay una iglesia nueva, recién nacida, pero que está firme en el evangelio, está firme en su fe en el Señor Jesucristo. No obstante, el apóstol Pablo, en virtud de todo lo que ellos están viviendo, el apóstol Pablo les va a hacer una exhortación, que es donde quisiera basar en esta mañana esta enseñanza, y es la exhortación del apóstol Pablo a esta iglesia fuerte, a esta iglesia bien entusiasmada, bien apasionada por Jesús, una iglesia que por supuesto está pagando un buen precio, un precio alto por su fe en el Señor. No olvide que ellos son unos creyentes recientes, están nuevecitos, están recién convertidos, pero ya están viviendo en su propia vida, en su propia familia, están viviendo ya toda una persecución de parte de los judíos en esa ciudad. Por lo tanto, debemos entender en esta mañana que para ellos era una situación obviamente muy difícil, bastante difícil.
Y de aquí extraemos el primer pensamiento, hermanos, y es de que la iglesia en toda su historia, en todos los tiempos, siempre ha tenido momentos difíciles, siempre ha tenido momentos malos. Y creo que nosotros, la iglesia contemporánea, la iglesia actual, no somos la excepción. Creo que también de alguna u otra forma hemos tenido que vivir momentos difíciles, momentos tristes o momentos angustiosos. Es más, tal vez en este preciso instante, mientras estamos acá, estamos con el corazón de repente roto, entristecido, porque hay una situación que tenemos que enfrentarla y de repente no sabemos cómo enfrentarla. De repente no sabemos ni cómo entenderla, como decimos ahí, pues en el ámbito popular, no le encontramos ni cabeza ni pie a la situación que de repente estamos viviendo. Nos miramos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo soy un buen creyente, soy un hombre fiel, una mujer fiel que ama al Señor, ama el Evangelio, pero sin embargo estoy viviendo esta experiencia que agobia mi corazón o que rompe mi corazón. Miremos entonces, hermanos, que dentro de toda esta realidad de la iglesia en Tesalónica, Pablo les va a exhortar acerca de varias cosas que la iglesia en Tesalónica no podía por ninguna razón olvidarlas. No podía por ninguna razón desprenderse de ellas. No podía por ninguna razón dejar de vivirlas o procurar practicarlas en su vida. Y vamos al capítulo 5, por favor. Y encontramos en el verso 16, donde el apóstol Pablo nos habla y exhorta a esta iglesia nueva, una iglesia reciente, una iglesia fresquecita en la fe, que está dando sus primeros pasos en la fe, pero que ya está enfrentando las dificultades propias de todos aquellos que hemos decidido seguir al Señor. Pero Pablo les va a hacer esta encomienda rigurosamente, y repito una vez más, son las cosas que la iglesia de Cristo nunca debe de olvidar en ninguna circunstancia. Y esto, por supuesto, tiene que ver también para con nosotros. Y dice el apóstol Pablo en el verso 16, estad siempre gozosos. La iglesia de Cristo en cualquier circunstancia debe de aprender a estar gozosa cualquiera sea sus circunstancias. Seguidamente Pablo le dice a la iglesia, orad sin cesar. La iglesia de Cristo en cualquier circunstancia, en cualquier época, en cualquier experiencia que tenga, nunca debe de dejar de orar. Debe ser una iglesia cuya característica no solamente es el gozo que tienen como resultado de la gracia salvadora de Dios en sus vidas, sino también con esa vida de oración. Y no hablamos, por supuesto, de una oración raquítica, no hablamos de una oración tradicional religiosa que hacemos a la hora de tomar o comer los alimentos. Bueno, digo para los que oran cuando almuerzan o desayunan o cenan, ¿verdad? Porque hay creyentes que ya llegaron al colmo que ni por eso oran. Pero la iglesia de Cristo debe de ser constante en la oración. Seguidamente dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo debe de ser característica en ella, que es una iglesia que tiene gratitud hacia Dios y que da gracias a Dios por las diversas situaciones que vive. Pero seguidamente dice, no apaguéis al Espíritu de Dios. Por supuesto, la iglesia de Cristo por ninguna circunstancia debe de apagar la presencia o la ministración del Espíritu Santo. Y seguidamente Pablo va a dar otras recomendaciones allí. Pero hoy quiero llamar la atención a una de esas cosas que me parece a mí que es la forma ideal, honrosa y honorable de la iglesia de terminar este año en el cual pues estamos, valga la redundancia, por terminarlo. Y es que debemos de terminar, hermanos, con una acción de gracia en nuestro corazón. El apóstol Pablo, verso 18, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para todos
nosotros. Esto es para todos los que hemos creído en el Señor. Es la voluntad de Dios, es el plan de Dios, es el diseño de Dios, es el interés de Dios, es el anhelo de Dios que nosotros seamos una iglesia que hemos aprendido o que tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo. Y esto, hermanos, permítame dar el argumento del por qué considero que esto es algo sumamente importante en la vida cristiana. Nótese que dentro de la exhortación del apóstol Pablo, dentro del hecho de estar siempre gozoso, de orar, de no apagar al Espíritu Santo, de no ignorar las profecías, de santificarnos, etcétera, Pablo incrusta esa expresión también allí de debemos de dar gracias a Dios. ¿Qué significa esto? Que tan importante es la vida de oración para la iglesia, como tan importante es la vida de gratitud de la iglesia delante del Señor. Esto significa que si la oración es importante, que si estar siempre gozoso es importante, si el hecho de no apagar el Espíritu Santo es importante, si el hecho de santificarnos es importante, por supuesto que esta exhortación a dar gracias a Dios en todo tiene el mismo valor y la misma relevancia y el mismo significado de poder y de acción en nuestra vida cuando el apóstol Pablo habla de dar gracias a Dios. ¿Es usted una persona, somos nosotros una iglesia que hemos aprendido a dar gracias a Dios en todo? Somos nosotros personas que hemos crecido en una vida personal, íntima delante del Señor, siendo personas agradecidas. Déjeme entonces en esta mañana hablar un poquito con respecto a esto, de la importancia que tiene, hermanos, el hecho de dar gracias a Dios. Y como digo, mírese que el apóstol Pablo pone al mismo nivel de importancia, de valor, esta acción de gracias. Por lo tanto, una de las cosas que quisiera primeramente abordar, o seguidamente más bien abordar, es el hecho de dar gracias a Dios en todo. Por supuesto que el apóstol Pablo no está pensando en el hecho de que la iglesia debe de dar gracias a Dios por todo lo que sucede en la sociedad, por todo lo que pasa en el mundo. Por supuesto que no. El apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia a que aprenda a dar gracias a Dios por todas aquellas cosas que están relacionadas con la iglesia misma. Dicho de otra forma, de aquellas cosas que están relacionadas con mi persona, aquellas cosas que acontecen en mi vida, aquellas cosas que experimento en mi vida, aquellas cosas por las que hoy o por lo que en este tiempo atrás hemos pasado o estamos viviendo o vamos a vivir. Es en ese sentido que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de dar gracias en todas las circunstancias que nosotros vivamos. Y mírese que la escritura dice en todo, y deja allí una gran puerta abierta para pensar que en cada una de las cosas que nosotros vivimos, seas que las entendamos, seas que las disfrutamos o no las disfrutamos, sea que nos hayan hecho llorar, nos hayan hecho sentir triste, debemos de aprender a dar gracias a Dios por cada una de esas cosas que nosotros vivimos. Y por supuesto que la pregunta lógica que surge de aquí es: ¿por qué nosotros debemos de dar gracias a Dios por todas las circunstancias que vivimos? ¿Qué hay de especial en eso? ¿O por qué nosotros debemos de hacerlo? Las mismas preguntas que por supuesto podríamos hacer al hecho de por qué debemos de estar gozosos siempre, por qué debemos de orar siempre. Y con respecto a la oración, por supuesto que cuando hablamos de por qué necesitamos siempre estar en constante oración, es porque la oración nos fortalece, ¿no es cierto? Es porque la oración cambia nuestra forma de ver las circunstancias. Por supuesto que la oración produce en nosotros fe. Por supuesto que la oración produce en nosotros carácter. Por supuesto que la oración nos lleva a un mejor entendimiento de las circunstancias que vivimos en la vida diaria. Por supuesto que la oración nos da un panorama mucho más amplio que el panorama que tiene la gente común acerca de la vida. Si esto produce la oración,
Por supuesto que debemos de pensar que una vida de acción de gracia, una vida donde podemos reconocer y dar gracias a Dios por las circunstancias que vivimos, debe de tener por supuesto el mismo efecto, porque la gratitud en nuestro corazón nos liberta de las circunstancias que vivimos o experimentamos constantemente en nuestra vida. La persona que no se acostumbra, la iglesia que no sabe dar gracias a Dios por todas las circunstancias que vive o experimenta o le tocará que vivir, será una iglesia y será un creyente que estará sujeto, estará amarrado a aquellas situaciones que de repente te han causado dolor o tristeza en tu corazón. Pero cuando nosotros con la ayuda del Señor logramos tener un corazón agradecido, podemos dar gracias a Dios por las circunstancias que vivimos. Por supuesto que hay un poder libertador en nuestro corazón. No que las circunstancias de repente cambian, pero nos da y nos ayuda a tener una visualización más amplia, mucho mayor. Nos ayuda a valorar cada aspecto de nuestra vida, de las experiencias que hemos tenido. Y cuando hablamos de este servicio y hablamos de que hoy es nuestro último domingo de culto dominical en este lugar, pues yo creo que es importante que podamos reflexionar con respecto a esto. ¿Cómo debo de terminar este año? Que ha sido un año bastante interesante, un año bastante extraño también, y como dije al inicio, un año que ha traído tantas cosas difíciles a nuestra vida. Otro tanto pues hemos sufrido de otra forma los efectos de todo este año que está por finalizar. Pero dentro de todo eso, usted y yo estamos llamados a terminar este año levantando nuestras manos al Señor y dando gracias a Dios por aquellas cosas que hemos vivido, aunque aquellas cosas que hayamos vivido signifique haber perdido algo en nuestra vida. Y es que, hermanos, como creyentes debemos de dar gracias a Dios por aquellas cosas que hemos perdido. Piense por un instante en esto que le estoy diciendo. ¿Ha dado gracias usted a Dios en algún momento por algo que ha perdido en su vida? ¿Es usted y soy yo alguien que da gracias a Dios porque de repente hemos perdido algo en nuestra vida? ¿Ha dado gracias a Dios usted porque ha perdido algo en este año? Porque este año ha sido un año de pérdida para muchos. Muchos han perdido muchas cosas, hermanos. Otros han perdido hasta el modo de andar en su vida cristiana. Somos nosotros gente que damos gracias a Dios por lo que hemos perdido. Déjeme decirle que con respecto a esto, hermanos, cuando hablamos acerca de dar gracias a Dios, la acción de gracia en nuestro corazón produce fortaleza. Nos fortalece. ¿Sabe usted por qué la acción de gracia nos fortalece? Porque nos lleva a un mejor entendimiento acerca de quién es Dios, de la soberanía de Dios, de la omnipotencia de Dios y del amor infinito de Dios por nosotros. Pues yo estoy seguro y estoy convencido, como lo he dicho a lo largo de todo este año a muchos de ustedes, estoy convencido que lo que hemos vivido, cualquiera haya sido la circunstancia durante este año, ninguna de ellas ha escapado al conocimiento de Dios y tampoco ha escapado a la soberanía de Dios, tampoco ha escapado a la omnipotencia de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que cuando reconocemos en nuestro corazón y damos gracias a Dios por las cosas que hemos vivido, no es más que la manifestación de nuestra fe, de nuestro arraigo en la bendita palabra de Dios, que nos revela un Dios que nada lo toma por sorpresa. Así de que yo estoy convencido que cada circunstancia que hemos vivido, que estamos viviendo y que nos corresponderá vivir de aquí en adelante, están, hermanos, sostenidas en la bendita y santa voluntad de Dios. Pues la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No está diciendo de las cosas exitosas. Pablo dice todas las cosas, llámese como se llame. De repente algo que te hizo muy feliz, de repente algo que te entristeció, de repente algo que produjo sonrisa, de repente algo que produjo lágrima en tu corazón. Pero en todas ellas sabemos que Dios por su soberanía
Y que Dios, por su amor por nosotros, todo obrará y todo va a operar para el beneficio de nosotros. Por supuesto que Pablo dice a los que aman a Dios. Aquí la clave es que usted debe de amar a Dios. Su amor debe de ser manifiesto ante el Señor. Por lo tanto, todo lo que pasa en nuestra vida debemos de dar gracias a Dios, porque sabemos que Dios está obrando, que Dios está operando, no de la forma que de repente quisiéramos, pero sin embargo Dios está haciendo su perfecta voluntad y algo Dios va a obrar en beneficio de nuestra vida. Pues dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses: estoy plenamente convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso significa que hay una acción constante de Dios en su gracia en nuestra vida, llevándonos a través de las diferentes circunstancias a un perfeccionamiento en nuestra vida. Pero ¿dónde arranca todo esto? Y este entendimiento precisamente van a ser cuando nosotros sabemos agradecer a Dios por cada cosa que hemos nosotros vivido. Debemos de ser una iglesia que agradezca a Dios. Y quisiera en esta mañana llamar la atención de cada uno de ustedes, y tal vez esto sea un poco impopular lo que voy a decir. De hecho, muchas de las cosas que hemos predicado son bastante impopular, y creo que esta no va a ser la excepción. Creo que esta va a ser la más impopular de todas. Y es que quiero hablarles a ustedes de dar gracias a Dios por lo que perdemos. Dar gracias a Dios por lo que perdemos. El pensamiento humano del hombre natural cuantifica, hermanos, ganancia por todo lo que obtiene, de lo que hace o de lo que vive. Todos nosotros, por supuesto, nos sentimos grandes, nos sentimos emocionados cuando obtenemos algo que llamamos nosotros ganancia, aunque en el proceso de obtener eso nos aleje más de Dios. Y quisiera hacer referencia a dos escrituras rápidamente para poder asentar o establecer ese pensamiento. Y la primera escritura que quisiera compartir con ustedes la encontramos en Lucas capítulo 12, verso 17 al 21. Y pueden apuntarlo ahí en su casa por asunto de tiempo. Usted lo puede leer, usted lo puede ir a su casa y meditarlo. Pero básicamente lo que encontramos ahí es a un hombre que ha cultivado, ha trabajado la tierra y ahora tiene una gran cosecha. Y ahora le dice él a su alma: alma mía, repósate, porque ahora tienes esta gran riqueza y hay que amontonarla. Y voy a amontonar, dijo aquel hombre, aquellas riquezas, y después de eso voy a descansar tranquilo. Pero dice el Señor Jesucristo en esa enseñanza que está dando, que en la noche vino a él el Señor, vino a él Dios y le dijo: necio, necio, hoy en este mismo momento van a pedir tu alma y lo que has amontonado, ¿de quién es? Lo primero que encontramos en eso es el pensamiento humanista, es el pensamiento secular, es el pensamiento de la gente natural, de la gente sin Cristo, que valora sus riquezas, valora sus ganancias por aquello que obtiene y no por lo que pierde. Pero encontramos en Filipenses capítulo 3, que es la segunda escritura que les menciono, capítulo 3, versos 7 y 8 de la carta a los Filipenses, y ahí encontramos al apóstol Pablo hablando acerca de su vida, hablando acerca de quién fue, hablando acerca de lo que poseía. Y llega un momento donde dice: y todo esto que yo soy, todo esto que he obtenido, lo tengo como pérdida, con tal de alcanzar y ganar a Cristo. Aquí, por supuesto, encontramos el pensamiento de todo hombre de Dios y el pensamiento de toda mujer de Dios. Y es que lo que considera ganancia en su vida no es lo que obtiene, sino lo que pierde. Porque en lo que perdemos muchas veces en nuestra vida es precisamente lo que ganamos. Y déjeme explicarle esto. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando nos encontramos en esos momentos, en esas experiencias de pérdida, lo primero que nosotros pensamos, hermanos, es en el hecho de todo aquello que hemos dejado ir de nuestra vida. Pero cuando pensamos de una forma como la Escritura, como el apóstol Pablo está pensando,
Él está considerando que el hecho de haber perdido algo es ganancia, porque en esa pérdida se encuentra un acercamiento mayor a nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, entonces, lo que quiero hacer mención en esta mañana de dar gracias a Dios por lo que perdemos, va en el siguiente orden. Demos gracias a Dios por los trabajos que hemos perdido. Agradezcamos a Dios porque algunos de nosotros o algunos entre ustedes perdieron su trabajo en este año producto de la pandemia. Y sé que alguien estará diciendo, pero usted, ¿por qué está diciendo que debemos de dar gracias a Dios por esa pérdida? Déjeme decirle por qué. Porque es precisamente a través de esa pérdida que ahora usted está obligado a considerar la forma en cómo usted administró los recursos que Dios te había dado por tanto tiempo de trabajo. Es a través de esa pérdida que hoy nosotros podemos considerar de qué forma hemos honrado a Dios con los bienes que Dios mismo nos ha otorgado. Hoy podemos considerar, porque estamos obligados a pensar de que ahora no tenemos y que nuestro único recurso es Dios. Pero cuando teníamos todas las cosas, ¿verdad que no honrábamos a Dios como debíamos de hacerlo de repente? ¿Verdad que pensamos que en algún momento todo ese dinero y ese trabajo nunca se iba a acabar? ¿Sabe qué aprendemos en la pérdida? Aprendemos que todas las cosas están diseñadas para terminarse y que nada está garantizado a permanecer para siempre. Solo la misericordia de Dios contigo. Por eso debemos dar gracias a Dios, porque hemos perdido. Porque ahora me encuentro en la necesidad de poder reflexionar en mi corazón. Hoy me encuentro en la necesidad de sentarme y pensar cómo he administrado los recursos que Dios me había dado. Porque cuando tuvimos el trabajo, cuando tuvimos aquel capital que nos entraba cada 15, cada semana, como sea, pensábamos, hermanos, que podíamos hacer y deshacer como quisiéramos de ese recurso, y nunca obedecimos la voz de Dios diciéndonos que solo somos mayordomos y no somos dueños, por lo cual significa que todo lo que nosotros hemos tenido ha venido de la mano de Dios y no es mío, no me pertenece, de Dios, y debo de administrarlo según la bendita y santa voluntad de Dios. Pero hoy no tengo. Pero hoy debo doblar mi corazón delante de Dios y decir: gracias, Señor, porque he perdido mi trabajo. Porque hoy tengo que pensar que cuando vuelva el trabajo a mis manos, debo de entender que debo de administrar sabia y prudentemente los recursos que no son míos, son de Dios. Pero cuando tenemos las cosas no pensamos así. Cuando tenemos todo en nuestras manos, pensamos de que siempre esa corriente de aguas y de bendición siempre va a estar. Pero Dios nos ha enseñado en esta época que en el momento en que Dios decida, cierra la llave y no hay más bendición. Que en el momento en que Dios decida, las cosas se detienen, no hay más fluir cuando Dios lo decide. Hoy estamos obligados a tener que reflexionar con respecto a esto. Y por eso debemos de dar gracias a Dios en esta mañana, hermanos. Porque hoy nuestra verdadera ganancia no está en lo que tenemos, sino en lo que hemos perdido. Porque cuando perdemos estamos en la obligación de pensar diferente. Debo de dar gracias a Dios porque en todo este año hemos perdido nuestra forma acostumbrada de servir en la iglesia. Y bendito sea Dios que muchos perdieron la forma acostumbrada de servir en las iglesias. Y usted dirá, pero ¿por qué debemos de dar gracias a Dios? Porque precisamente por esa pérdida de esa libertad y de ese privilegio y de esa oportunidad de servir como lo acostumbrábamos a hacer por años, al no tenerla, se ha revelado lo que verdaderamente ha habido en nuestro corazón. Que no ha habido un servicio de verdad hacia Dios, sino un servicio hacia nosotros mismos. Porque el servicio a Dios no es solamente hacer lo que yo hago acostumbradamente. El servir a Dios tiene que ver con todo lo que yo pueda hacer y la iglesia necesita que se haga. Y en esta pandemia todo ha sido expuesto. Nuestro corazón, mi corazón, el suyo ha sido expuesto. Pero hoy estoy en la obligación de pensar, estoy en la obligación de meditar con respecto a esto y decir qué es lo que ha habido en mi corazón. Y hoy tengo la oportunidad de volver mi corazón a Dios y entender que una vida cristiana de servicio a Dios no está anclada
a una sola cosa en la vida de la iglesia, sino a todo lo que la iglesia necesite. ¿Me estoy dando a entender? Solo tiene que levantar su mano, no tiene que decir nada. Debemos de dar gracias a Dios, porque los cultos tradicionales terminaron, se acabaron. ¿Y por qué debemos de dar gracias a Dios por eso? Porque no es cierto que en medio de esta pandemia, al no tener los cultos tradicionales, fuimos empujados por el amor de Dios a buscar su rostro, sin que medie un culto, sin que medie un predicador, sin que medie un cantante. Tuvimos que hacer vida cristiana con Dios, más allá de un culto, los que la hicieron. Debemos dar gracias a Dios por eso, porque en la pérdida está la verdadera ganancia para nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo: lo he perdido todo por amor, dice, de alcanzar aquel, porque él entiende que en la pérdida que él ha tenido ha alcanzado a Cristo. Y es la pérdida suya y la pérdida mía que nos llevan ahora a acercarnos a Dios, si así lo decidimos en nuestro corazón. Gracias a Dios por todas las dificultades, por las tristezas que hemos tenido. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios por esa tristeza? Debemos de dar gracias a Dios por las tristezas que hemos vivido en todo este tiempo, porque simple y sencillamente nos hemos dado cuenta que el verdadero gozo de la vida cristiana no está en lo que obtenemos o en las cosas materiales. El verdadero gozo de la vida cristiana está en aquella gracia que Dios derramó en nosotros a través de Cristo Jesús, nuestra salvación. Y el que tiene a Cristo hoy en su corazón, lo tiene todo. Y lo diré una vez más: el que tiene verdaderamente a Cristo en su corazón, déjeme decirle, usted lo tiene todo, porque en Cristo radica esencialmente toda la bendición de la plenitud de Dios para el hombre. Es en Cristo. Así que bendito sea Dios por lo que he perdido. Bendito sea Dios. Tal vez has perdido a un ser amado producto de toda esta experiencia. Gracias a Dios por esa pérdida. Y no estoy diciendo esto de una forma sádica para herir el corazón de aquellos que han perdido un familiar en este proceso. Solo quiero exaltar el pensamiento cristiano dentro de eso, porque al tener y experimentar esa experiencia, esa pérdida, como dice el libro de Eclesiastés, mejor es el día de la muerte que el día de la vida. Y la razón por la que es mejor y por la que debemos de dar gracias a Dios es porque nos pone en contexto de una gran verdad: la persona que tienes a tu lado no es para siempre, así que aproveche lo mejor que pueda hoy, porque mañana puede ser que ya no esté contigo. Y le hago un llamado a usted, hijo, que está aquí, y a los que me escuchan y me van a escuchar. Tu padre y tu madre no son para siempre. Aprovéchelos hoy, pero la verdad es que solamente somos conscientes de esa realidad cuando perdemos a alguien. Cuando alguien ya no está. Cuando vamos al cuarto de ese alguien y ya no está ahí con nosotros, y sabemos que nunca más volverá a estar con nosotros. Solo ahí es donde estamos obligados a pensar cuán frágiles somos y cuán pasajeros somos en esta vida. Por eso, demos gracias a Dios por eso, porque nos pone en contexto de la verdad, nos pone en contexto de esa realidad en nuestra vida, la cual muchos de nosotros queremos huir, queremos escapar, no queremos pensar en eso. Pero una pérdida de un ser querido nos obliga a pensar que esa persona que hoy está a su lado, mañana tal vez ya no esté con usted. ¿Me escuchó? Por más que usted diga, no va a ser así porque yo declare lo que usted quiera declarar y confiese lo que quiera confesar, pero está escrito en la palabra de Dios que hay un tiempo señalado para usted y para mí, y que todo en la vida se acaba. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser familiar,
La pérdida de las cosas que hemos tenido solamente es la misma voz de Dios diciéndonos que todo se va a terminar tarde o temprano en nuestra vida. Y lo único que en nosotros va a permanecer es Cristo, que nunca se acaba y nunca se acabará. Y más allá de nuestra muerte, Cristo estará con nosotros siempre por la eternidad, porque Él no se acaba nunca en nuestra vida. Debemos dar gracias a Dios por esas cosas. Nuestra mejor forma de terminar este tiempo es agradeciéndole a Dios por eso, por las pérdidas que hemos tenido. Porque esas pérdidas, queridos hermanos, nos hacen más conscientes de nuestra dependencia de Dios. Cuando perdemos algo, caemos rápidamente en la desesperanza, porque sentimos que hemos perdido el control y el dominio sobre algo. Y si algo a nosotros, la iglesia, nos perjudica en gran manera en la vida cristiana, es que siempre queremos ser señores de todo en nuestra vida. Pero cuando las cosas las perdemos, caemos inmediatamente en la conciencia de que en primer lugar nunca lo que hemos tenido es mío. Segundo lugar, tampoco lo controlo como yo pienso, porque el único soberano es Dios. Y si algo verdaderamente tenemos que perder es nuestra independencia de Dios. Y son las pérdidas las que nos hacen conscientes de cuánto yo dependo de Dios. ¿Usted depende de Dios? ¿Depende usted verdaderamente de Dios? De verdad en su corazón usted puede decir: yo dependo de Dios. Déjeme decirle que para llegar a ese nivel necesitamos sufrir pérdidas. El escritor del Salmo 119 dijo: bueno me ha sido sufrir, refiriéndose a todas las pérdidas que pudo haber tenido, porque ahora se encuentra solo, sin fundamento, sin raíz, se encuentra solo y sabe que lo único que lo puede sostener es lo que ha salido de la boca de Dios. ¿Cómo necesitamos en este tiempo volver a la dependencia de Dios? No en vano el apóstol Pablo hace esta exhortación, que no es una exhortación a una iglesia carnal, no es la exhortación a una iglesia endeble, no es la exhortación a una iglesia que está pensando tonteras, es a una iglesia que ha demostrado en su corta edad esa fe profunda en Cristo, esa resolución en su corazón de vivir o morir para Cristo, pero que sin embargo el apóstol Pablo les dice: lo que nunca deben de dejar de hacer en sus vidas es de dar gracias a Dios en todo. Y gracias a Dios por todo lo que hemos vivido. Porque hoy podemos terminar este servicio diciendo: todo ha sido bueno. Lo que me ha hecho llorar, lo que me ha hecho sufrir ha sido bueno. Porque hoy puedo encontrar en Dios mi consuelo. Puedo encontrar en Jesús mi esperanza. Porque Él es mi refugio. Y ha sido mi refugio de generación en generación. Él será mi refugio. Amén. Gracias a Dios por la salud que hemos perdido. Porque solamente es en la pérdida de la salud cuando nos damos cuenta cuán ricos y cuán afortunados hemos sido de despertar cada mañana, abrir nuestros ojos y dar 1 o 2 pasos en nuestra vida. ¿No es cierto? Solo cuando estamos en el quebranto de la salud somos capaces de valorar cuán ricos somos. ¿Verdad que sí? Y somos capaces de dar el valor correcto al carro y decir: el carro no vale nada, la casa tampoco, las cuentas en los bancos tampoco. Solo pensamos cuando nuestra salud se pierde. Cuán ricos somos, hermanos.
Cuán afortunados somos hoy de llegar a este domingo y escuchar lo que escuchamos. Y esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, que den gracias a Dios en todo. De gracias a Dios, porque solo por la mano de Dios hoy usted está aquí. Ha sido guardado en todo este año, ¿no es cierto? ¿No es cierto que muchos de ustedes pensaban en que iban a morir? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Aunque no lo decían, pero sus ojos hablaban de su temor a morir. Pero mire, llegamos. Hoy llegamos. Y hoy debemos de dar gracias a Dios, porque es la voluntad del Señor que así lo hagamos. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. La gratitud en el corazón de la iglesia siempre será un canto bien recibido en los cielos. Lo diré otra vez. La gratitud en nuestro corazón siempre será un canto bien recibido en los cielos. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para todos nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, estamos delante de tu presencia. Este es nuestro último domingo, Señor, de este servicio en este año. Y hoy volvemos a ti nuestro corazón y nuestros ojos al cielo para decirte gracias, Señor. Gracias por todo este tiempo, Dios mío, que hemos vivido. Gracias por todas aquellas cosas que nos ha tocado y correspondido, Señor, experimentar. Cosas que jamás, Señor, pudimos verlas venir o imaginárnoslas, pero que ahora son parte, Señor, de nuestra historia, de nuestra experiencia. Hoy son parte, Señor, de nuestra vida y quedarán, Señor, guardadas en nuestro corazón, serán recordadas en nuestra mente, Señor, como un tiempo que nos tocó vivir. Pero no solamente, Señor, recordaremos estas cosas, sino también que recordaremos y hablaremos de cómo tú, Señor, fuiste fiel. Que a pesar de todas las cosas que vivimos y aún a pesar de quienes somos, tu fidelidad, Señor, siempre estuvo presente. Tu amor y tu gracia, Señor, siempre estuvieron presentes. Porque de una u otra forma, Señor, tú nos sostuviste. Fuiste nuestra fortaleza, fuiste nuestro amparo, fuiste ese escudo, Señor, alrededor nuestro. Tú fuiste nuestro sustento. Fuiste el aliento de nuestra alma. Fuiste la motivación de nuestro corazón, Señor. Fuiste agua, Señor, en nuestras sequías. Abriste, Señor, cisternas donde no las había. E hiciste venir a nosotros tus aguas, Señor. Lluvias del cielo vinieron sobre nosotros.
Fuentes en el desierto hiciste, Señor. Y hoy estamos acá para darte gracias. Y darte gracias por todo lo que hemos perdido. Porque en la pérdida, Señor, de las cosas ha estado nuestra verdadera ganancia. En la pérdida, Señor, de lo que fuimos, de lo que hicimos, allí encontramos nuestra verdadera ganancia. Y hoy alzamos nuestras manos al cielo para decirte gracias, Señor, por habernos amado como nunca nadie, Señor, podrá hacerlo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor nuestro, porque has sido fiel, porque has cumplido tu palabra, Señor, con nosotros, que nunca nos dejarías, que siempre estarías con nosotros, Señor. Y hoy te quiero dar gracias a ti, Señor, por esta tu iglesia, Señor, por los hombres y mujeres fieles, Señor, que en los tiempos más difíciles en este año, Señor, fueron aliento, Señor, fueron sustento. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por sus oraciones, por su intercesión, Señor, a favor de quienes estamos al frente de todo esto. Gracias, Señor, por sus ofrendas, por sus diezmos, que siempre fueron fieles, Señor. Ofrendas y diezmos, Señor, que sirvieron para sustentar a otros hermanos en esta iglesia. Gracias, Señor, por todo aquel equipo que nos diste, por estos hombres y mujeres, Señor, que tenías preparado desde antes que todo esto viniese, Señor. Tú los tenías preparado. Gracias, Señor, por mi hermano Alder. Gracias por Isaac, Señor. Señor, gracias por Jeffrey, por Albert. Gracias por Yoxan, Señor, por su equipo. Gracias por cada pastor, Señor, por cada líder. Gracias por sus equipos, Señor. Gracias por habernos ayudado, Señor, a enfrentar este tiempo de la mejor forma que pudimos hacerlo. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres que se arriesgaron, Señor, y asumieron el riesgo, Señor, de estar aquí para hacer y llevar a cabo esta labor. Gracias, Señor, por todo el equipo de intercesión. Gracias, Señor, por nuestros adultos mayores, por sus oraciones, Señor, para nosotros. Señor, gracias. Muchas gracias, Jesús, en esta mañana. No queremos terminar este tiempo, Señor, sin decirte gracias, Jesús, porque este ha sido tu obra, ha sido tu mano, ha sido tu espíritu, Señor, sosteniéndonos. Ha sido tu gracia, tu misericordia y tu favor obrando, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos, Señor. Gracias por nuestro concilio de líderes, Señor, que nunca tuvieron un no, Señor, siempre un sí hacia adelante. Aun cuando no sabíamos qué hacer, Señor, tú alumbraste sus ojos, alumbraste su corazón, Señor, y nos diste entendimiento para hacer lo que debíamos hacer cuando debíamos, Señor. Yo quiero darte muchas gracias por ellos, por los que estuvieron a mi lado, Señor, que sé que nada hubiese sido posible sin ellos, Señor. Muchas gracias, mi Señor, en esta mañana. Honra, honor y gloria sean a ti, mi Dios, en esta mañana.
Tu pueblo hoy te da la gloria y la honra, mi Dios, por tu misericordia y por tu bondad. Y porque hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, mi Dios. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el martes, nuestro último servicio del año. Y si usted tiene a bien venir, será bienvenido. Y tendremos un tiempo hermoso también de la palabra y de oración delante del Señor. Que Dios les guarde, hermanos. Y ya pueden irse. Y a los que nos han seguido de una forma virtual, gracias por acompañarnos también y que el Señor les bendiga.